Fui acusada de robo, pero cuando el millonario revisó las cámaras, descubrió un increíble secreto. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire era denso, el silencio casi ensordecedor. Recuerdo el frío en mi espalda al escuchar esas palabras, robo. Mi mundo se detuvo. En un instante, la mirada de todos se centró en mí, como si fuera el centro de una tormenta. Era una mañana como cualquier otra, las calles llenas de ruido y vida. Pero mi corazón latía un poco más rápido. Había trabajado en la mansión de ese millonario durante meses, cuidando su hogar, su familia. Lo conocía, era un hombre complicado, generoso pero arisco. Su esposa, tan amable, tan llena de luz. Pero ese día, todo cambió. La mansión se convirtió en un escenario de horror. Cuando me acusaron, el mundo exterior se volvió borroso. Recuerdo la mirada dura de la seguridad, sus rostros implacables. Las cámaras dicen que estuviste en su oficina, dijo uno, con una voz helada. Mi mente intentaba aferrarse a la esperanza. Pero, ¿cómo podía demostrar que no era culpable? Mis manos temblaban, mi voz se quebraba. Miradas de desdén se centraban en mí, susurros llenaban el aire. ¿De verdad crees que es inocente? Pero yo sabía que había algo más que no logré entender. El millonario, de pie en la habitación, observaba la pantalla. Su expresión era severa. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Algo que parecía estar fuera de lugar. Su oficina era lujosa, pero también un laberinto lleno de secretos. ¿Qué había pasado realmente? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recuerdos de noches sin dormir, de mirar por las ventanas, de la vida que me negaba, lo llenaron todo. Una sombra se movió detrás de él. Algo en mi estómago se revolvió. Alguien había estado ahí, observando. Finalmente, los ojos del millonario se abrieron como platos. Espera. ¿Qué es esto?, murmuró. La grabación se aceleró. Mi respiración se detuvo. ¿Qué vería en las imágenes? La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. ¿Era yo realmente inocente? Cada segundo se sentía como un año. ¿Y si revelaba a alguien de verdad? Un secreto que cambiaría todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El sonido de la grabación reverberó en la habitación, cada pequeño detalle se intensificaba mientras todos observaban la pantalla en silencio. En ella, vi la imagen de mi propia figura cruzando el umbral de la oficina. La mirada del millonario era un reflejo de incredulidad y sorpresa, dos emociones que sentía en cada fibra de mi ser. Pero lo que siguió hizo que mi corazón se hundiera aún más. En la pantalla, claramente, aparecía una sombra que se movía hábilmente por el fondo, como si estuviera esperando el momento oportuno para actuar. Observando más de cerca, entendí que no estaba sola. Alguien más había estado en esa oficina y su presencia cambiaba todo el significado de la situación. ¿Quién es esa persona?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El silencio que nos rodeaba se volvió abrumador. ¿Y si te culpan a ti también?, una voz familiar resonó en mi mente. Era la de Marina, una amiga del pasado que había estado siempre presente antes de que las cosas se complicaran. Esa voz era un recordatorio constante de que incluso los amigos más cercanos podrían dudar de mí en ese momento oscuro. Sentía que la confianza se derrumbaba, igual que la imagen que tanto había tratado de construir. El millonario ajustó su corbata, un gesto nervioso que me decía que él también estaba comenzando a entender la gravedad de la situación. Esto cambia todo, musitó, ojos fijos en el monitor. Mi estómago se encogía, una mezcla de ansiedad e incertidumbre me inundaba. Necesitamos claridad, continué, intentando aferrar un rayo de esperanza en esta tormenta de confusión.
Las grabaciones se detuvieron y la atmósfera se tornó pesada. Sus miradas estaban fijas en mí, como si esperaran que un rayo de verdad emanara de mis labios. No puedo quedarme aquí, dije en voz alta, tomando la decisión de alejarme de esa sala donde la sospecha y la desconfianza eran tales que salpicaban el aire de forma casi tangible. Mientras me giraba para salir, una figura apareció entre la multitud. Era la esposa del millonario. Su expresión era una mezcla de tristeza y compasión. Espera, dijo, extendiendo su mano. Su voz, suave como un murmullo de viento, quebrantó el frío ambiente. Sé que hay más en esta historia de lo que parece. Su mirada poseía una sinceridad que me hizo detenerme. Quizás ella podía ver la verdad en mí, quizás aún había alguien que creía en lo que era. ¿Qué sabes?, le pregunté, dejando que la desesperación se mezclara con una chispa de emoción. Ella se acercó un poco más, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Hay cosas en esta mansión que no comprendes. Hay verdades ocultas, y creo que lo que viste en esa grabación es apenas la punta del iceberg. Su voz era un susurro lleno de promesas y secretos. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte en el pasillo nos hizo girar la cabeza. La puerta se abrió bruscamente y un hombre entró, sudoroso y visiblemente alterado. Deben saberlo. Hay algo que tienen que ver, exclamó, su voz llena de angustia. Todo el mundo en la sala contuvo la respiración, y el mismo hilo de esperanza que había comenzado a tejerse se rasgó de repente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el millonario, ya con los ojos llenos de interpelaciones. La intersección de miradas llenas de incertidumbre giró el rumbo de esa mañana. Sabía que la revelación del extraño podría cambiar todo. ¿Era esto la respuesta a mi inocencia, o solo una nueva complicación en un laberinto en el que parecía estar atrapada? El dolor y la angustia se mezclaban con una extraña sensación de esperanza. La verdad aguardaba, y todo lo que sabía estaba por volverse un rompecabezas mucho más profundo. El hombre respiraba acelerado, sus ojos oscuros reflejaban el pánico palpable que se extendía en el aire. La grabación, no solo hay imágenes de usted, dijo, su voz entrecortada. Lo que vi, no tiene sentido, pero es crucial que lo entiendan. De su bolsillo sacó un pequeño dispositivo que hizo titilar con una luz tenue. Hay otro archivo, algo que no se ha mostrado. Necesitan verlo. La tensión aumentó y la sala se llenó de murmullos. Me sentía en el centro de un torbellino, atrapada entre la incredulidad y el deseo de que se revelara la verdad. La esposa del millonario apretó mi brazo, su gesto fue una combinación de apoyo y una súplica silenciosa por la respuesta que todos deseaban. ¿Por qué no lo has mostrado antes?, preguntó el millonario. Empezó a caminar hacia el hombre con una determinación resuelta. Su voz sonaba apenas por encima de un susurro. Esto podría cambiar todo. Tenía miedo, respondió el intruso, bajando la mirada. No sabía a quién podía confiarle esta información. Pero vi a alguien esa noche, y supe que debía actuar. ¿Alguien? ¿Quién?, interrumpí, la desesperación se filtraba en mis palabras. El hombre se aclaró la garganta y miró a la esposa del millonario antes de centrar su atención en mí. Vi a su asistente. El que ha estado con usted todo este tiempo. Estaba en la oficina cuando usted llegó, y luego salió como si nada hubiera pasado. Mis pensamientos eran un torbellino. Carla, mi asistente, la única persona a la que pensé que podía confiar. No puede ser, murmuré incrédula. Ella no haría algo así. El conflicto interno crecía. ¿Podía realmente haber estado involucrada? Pensar en ello me hizo sentir traicionada. Debemos ver esa grabación, dijo el millonario, su voz severa pero ya saturada por la incertidumbre. Asentí, el pulso me retumbaba con el mismo ritmo salvaje que latía en mi pecho. Mi mente corría con posibilidades y culpabilidades, y apenas podía hacer frente a lo que eso significaba. El hombre activó el dispositivo y en una pantalla más pequeña apareció una grabación que mostraba el mismo ángulo de la oficina, pero esta vez se podía ver a Carla, claramente en la toma. La tensión se hizo chispa cuando la acción se desarrolló. Se movía sigilosamente, acudiendo al escritorio del millonario, y su expresión era tensa, preocupada.
La sala estaba en silencio casi absoluto mientras observábamos cómo iniciaba la conversación con alguien que no estaba visible en la grabación. Cada palabra era un golpe emocional, y podía sentir los ojos de todos en mí, evaluándome, buscando respuestas. ¿Qué tipo de trato tiene con ella?, inquirió el millonario, su mirada se tornó feroz. Me sentía atrapada, cada pregunta se sentía como un ladrillo cayendo sobre mis hombros. No lo sé, no puedo. No sé nada, grité, sintiendo la desesperación subiendo por mi garganta como una luz. La compasión que había sentido de la esposa se desvaneció, y la incertidumbre en sus ojos se transformó en una distancia fría. Ella dio un paso atrás, y eso me cortó la respiración. Si la están imputando a ella por esto, tal vez haya algo más profundo de lo que imaginamos, dijo, buscando un lugar de recogimiento, incluso mientras intentaba mantenerse fuerte. Quiero creer que puedes resolver esto, pero debes ser honesta sobre lo que conoces, el dolor del juicio, la presión por suponer un papel del que no quería ser parte, todo ello me saturaba. El mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Había una red de secretos, y estaba danzando tan cerca de su centro que sentía que me caería en cualquier momento. Necesito encontrar a Carla, logré articular. La necesidad de enfrentarla, de desentrañar lo que realmente sabía, era más fuerte que cualquier otra emoción. La llamada a la esperanza se mezclaba con el caos interno. Eso es lo que vamos a hacer, dijo el millonario con decisión, un destello de resolución brillaba en su mirada. De alguna manera, me ofrecía el hilo de una salida, aunque no sabía hacia dónde nos llevaría. Pero tienes que confiar en mí. Si realmente eres inocente, debemos actuar rápido. Mientras me dirigía hacia la puerta, un estremecimiento me recorrió. ¿Qué pasaría si clasificar todo se volvía aún más complicado? La verdad estaba al borde de ser revelada, pero también podría llevarme a un abismo del que no podría escapar. Justo cuando pensaba que estaba tomando control, una pregunta interrumpió mis pensamientos: ¿quién es realmente mi enemiga? Con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina corriendo por mis venas, salí al pasillo, decidida a enfrentar mis propios demonios. No sabía qué buscaría, pero la luz de la verdad brillaba al fondo, y sabía que debía alcanzarla. El pasillo se extendía ante mí, como un laberinto de dudas y temores. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, un recordatorio constante de la urgencia y la confusión que me envolvían. No había tiempo que perder. Necesitaba a Carla, pero una oscura sombra de desconfianza empezaba a asomarse en mi mente. ¿Podía realmente confiar en ella? Fue entonces, de repente, como si la pelota de cricket de la verdad me golpeara en el estómago. En mi carrera profesional, siempre había resaltado lo importante de contar con un equipo de confianza, y en Carla había encontrado a una aliada fiel. Sin embargo, frente a la evidencia que ahora tenían ante nosotros, esa fe se tambaleaba, balanceándose entre el amor y la traición, la lealtad y el engaño. La luz del pasillo iluminaba mi rostro mientras me acercaba a la sala de descanso. Era un lugar común y, sin embargo, en esos momentos, se sentía como un templo de revelaciones. Las paredes estaban adornadas con fotos de éxitos pasados, y me pregunté si alguna vez habíamos sido realmente un equipo, o si solo había sido una ilusión construida sobre una base de mentiras. Al entrar, encontré a Carla sentada sola en un rincón. Su expresión era intensa, profunda, como si estuviera en medio de una lucha interna. Aquella imagen me provocó una punzada en el corazón. La primera vez que la vi, supe que había algo especial en ella, una chispa de liderazgo escondida detrás de su dedicación y lealtad. Pero esos mismos rasgos ahora parecían distorsionarse ante mis ojos. Carla, le llamé, mi voz saliendo como un susurro quebrado. Ella levantó la vista, y lo que una vez fue familiar se tornó extraño en un instante. Había una inquietud en su mirada, como si supiera más de lo que decía. Necesito que me digas la verdad, lo que pasó esa noche. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso, y mi corazón se hundió un poco más. ¿Sobre qué estás hablando? Intentó desviar la conversación, pero podía escuchar la tensión en sus palabras. No puedes mentirme. La grabación, el intruso te vio. Dijo que estabas en la oficina cuando todos estábamos en la fiesta. ¿Qué hiciste? Cuestioné con la firmeza que me quedaba. Yo,
solo estaba organizando algunas cosas. No sabía que alguien estaba observando, murmuró, la desesperación empezando a calar en su voz. Yo creía en ti, Carla. ¿Por qué no me dijiste lo que realmente sucedía? Necesito que seas honesta, mis palabras sonaron como una súplica, ella llenó la habitación con un silencio tenso, y aunque anhelaba su respuesta, temía lo que pudiera escuchar. La niebla de la duda se espesaba entre nosotras, creando un abismo donde antes había confianza. Sabías que algo no estaba bien, finalmente dijo, con la voz apenas audibles. Y te lo oculté porque tenía miedo. Durante meses, he estado tratando de mantenerte a salvo, pero no sé cómo enfrentar esto. No sé si fue un trato, una amenaza, o algo más oscuro. Esas palabras fueron un gancho en mi pecho. El eco de la incertidumbre reduciendo nuestro vínculo a un susurro. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué profundo secretismo hay detrás de esto? ¿Qué nos han escondido? La mirada que Carla me lanzó era trágica, y entendí que no sería capaz de enfrentar esto sola. Ella era, más que una asistente, una amiga, una confidente. Yo solo quería protegerte. No entiendo todo, pero he visto cosas, y hay seres que pueden arruinarlo todo. Prometí no hablar, pero ahora parece que no puedo seguir guardando silencio, empezó a llorar. En un instante, todas las defensas que había construido caían, y ella se convertía en un reflejo de mi propia vulnerabilidad. La puerta de la sala se abrió violentamente, y el millonario apareció, interrumpiendo aquel momento íntimo. Su rostro se había endurecido con la presión de la situación, y en su mirada había confianza en la unión de sus piezas. ¿Estás bien?, inquirió, y podía entender que en su voz había un atisbo de preocupación más allá de lo profesional. Estoy tratando de descubrir la verdad, respondí, girando hacia él. Tal vez haya más en lo que nos ha ocultado. Y mientras las palabras salían de mi boca, un nuevo miedo se apoderó de mí. Espero que no lo que tengo en mente haga que se rompa esta conexión, pensé, sintiendo un nudo en mi estómago al vislumbrar la posibilidad de que la verdad que buscaba pudiera llevarnos a enfrentar a mucho más que traiciones aisladas. Entonces, busquemos la verdad, dijo el millonario, mirando a Carla con los ojos entrecerrados. La presión en el aire se había vuelto casi tangible. Pero lo haremos juntos. Con una lección densa de los secretos ocultos, querré que se mantenga este lazo entre todos nosotros. Cada palabra resonó en mí como un recordatorio de que, a pesar del caos y la incertidumbre, el camino a la verdad no lo podría recorrer sola. Pero en el momento que decidí abrazar eso, la luz de un destino incierto iluminaba la oscuridad. Y aunque cada paso nos acercaba más a la verdad, también se acercaba más al desmoronamiento de nuestras relaciones. El futuro podía matizarse en colores sombríos, pero sería un viaje que haríamos juntos. Esa unión se sentía como una promesa al principio de la tormenta. Al salir juntos de la sala, no podía evitar preguntarme si alguna verdad saldría a flote entre los secretos ocultos. Todo lo que sabía era que, aunque el camino hacia adelante fuera incierto, no desearía tener este viaje de nuevo. Las luces del pasillo zumbaban tenuemente mientras avanzábamos juntos, impotentes y con el peso de lo desconocido a cuestas. Una parte de mí quería buscar refugio en la honestidad de Carla, en la claridad de sus ojos cuando dijo que todo lo había hecho por mí. Pero la otra parte se debatía entre la fidelidad y la desconfianza, y ese tira y afloja me desgastaba. El millonario lideraba nuestro pequeño grupo, su porte imponente contrastando con la incertidumbre que se cernía sobre nosotros. A medida que nos adentrábamos más en la trama de los eventos, la presión aumentaba entre nosotros. Cada paso alargaba la distancia entre lo que creíamos conocer y la turbia realidad que comenzábamos a destapar. ¿Y ahora qué?, pregunté, rompiendo el silencio tenso. Sentía que cada palabra que cruzara mis labios era un riesgo. Carla caminó cerca de mí, y podía sentir su energía, un entrevero de determinación y miedo. Necesitamos revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la oficina, respondió el millonario sin titubear, su voz resonando con firmeza. Allí podemos encontrar pistas que tal vez nos ayuden, y allí estaba yo, ante la inminente posibilidad de descubrir la verdad, cualquier verdad, sin saber si sería liberadora o desgarradora. ¿Qué pasaría si Carla era inocente y había sido manipulada en un juego mucho más grande del que había imaginado?
La idea hizo que mi estómago se retorciera. Cuando llegamos a la sala de vigilancia, el aire se sentía diferente. La tensión era palpable, como si los monitores nos estuvieran observando, registrando todos los susurros y secretos que aún no habíamos compartido. El millonario se sentó frente a la computadora, y Carla y yo tomamos asiento, entrelazando nuestras manos de forma sutil, como si ese gesto pudiera ofrecer algo de consuelo. A medida que las imágenes comenzaban a correr en la pantalla, una mezcla de esperanza y pavor se apoderaba de mí. En aquel lugar, lo que debería ser un refugio se convertía en un tribunal. Cada segundo que pasaba era una cuenta atrás hacia la verdad, y una alarma silenciosa resonaba en mi mente, recordándome que la confianza se había convertido en un terreno peligroso. Las imágenes mostraban el movimiento en la oficina, la puerta entreabierta, y la fiesta distante. Pero en un momento, un rostro surgió en pantalla, un intruso moviéndose furtivamente. Un nudo se formó en mi garganta cuando vi su cara. Era alguien que conocía, una figura familiar en nuestra operativa, pero cuyo papel había sido siempre vago y cuestionable. ¿Quién es este?, preguntó Carla, su voz temblando. Los ojos del millonario se entrecerraron y, en ese instante, pude ver cómo se estaba formando un nuevo desafío, uno que era más personal, más dependiente de nuestras decisiones y menos de lo que había sido una sencilla acusación. Creo que es uno de los empleados del departamento de sistemas, murmuré, sintiendo que el hilo de la confianza se desgastaba aún más. Estuve en una reunión con él el mes pasado, pero no pensé que estuviera involucrado en algo así. Esto es más profundo de lo que imaginábamos, el millonario reflexionó, anotando algunos puntos en su cuaderno. Podría haber estado intentando sabotearnos desde dentro. La revelación se cernía sobre mí como un déjà vu, pero lo que más me impactó fue la mirada de Carla, completamente transformada. Había pasado de ser una amiga leal a una persona cuya historia era un rompecabezas con piezas que no encajaban. ¿Qué sabía realmente de su conexión con esta figura misteriosa? Necesitamos hablar con él, decidí, aunque mi voz sonaba frágil por la incertidumbre que comenzaba a pulular entre nosotros. Tal vez haya una razón por la que se movía así, algo que nos explique lo que ha estado sucediendo. Carla asintió, aunque su rostro reflejaba un torbellino de emociones, y podía sentir que, al proseguir con nuestra búsqueda, nos acercábamos a algo afilado y peligroso. No sé si estoy lista para saber más, confesó. Pero hay algo aquí que no puedo seguir. Ignorando, mientras aquella frase se deslizaba entre nosotros como un eco, entendí que no solo estábamos luchando por descubrir un secreto ajeno, sino también por nuestra propia supervivencia, nuestras amistades y nuestras esperanzas. De repente, el ruido de un timbre resonó en la sala, interrumpiendo el momento. Era un mensaje entrante en el teléfono del millonario. Su expresión cambió. Es una notificación de seguridad. Hay un riesgo inminente en la oficina principal. El pánico se apoderó de mí, el peso y la urgencia del momento nos envolvieron. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carla, mirando al millonario. Estamos corriendo contra el tiempo, dijo, despojándose del miedo, y el brillo de resolución llenó sus ojos. Debemos ir hacia allí, enfrentarlo. Pero no podemos hacerlo solos. Mientras correr se convertía en nuestra siguiente acción, mi corazón resonaba con la verdad no dicha de Carla. Necesitaba encontrar respuestas y guiarme a través de, lo que ahora sabía, un laberinto que nos llevaría a un final impredecible. Al dar el primer paso hacia la puerta, la inquietud que sentía en mi interior me decía que, sin importar lo que encontráramos, esta verdad estaba destinada a cambiarlo todo. La conexión que había construido con Carla comenzaba a resquebrajarse y, junto a ello, el futuro que creía que conocía. Respirando hondo, salí después de él, casi como impulsada por un instinto primario de sobrevivencia. No conocía el camino, pero la urgencia era real. La verdad nos estaba esperando, y no podía permitirme dar un paso atrás. El sonido de nuestros pasos resonaba en el pasillo, creando una sinfonía inquietante de urgencia y miedo. La ansiedad en mi pecho se intensificaba con cada segundo que pasaba, como un tambor que marcaba el compás de una realidad destructiva. Carla iba justo a mi lado, su mirada fija en el horizonte mientras ambos sabíamos que lo que se encontraba por delante podría cambiarlo todo. ¿Estás bien?, le pregunté en un susurro, sin poder evitar la necesidad de conectar con ella en ese momento caótico.
Era extraño cómo la adrenalina y el temor podían hacer que buscara consuelo en una persona cuya inocencia ya no era evidente. Ella giró su cabeza hacia mí, y en esos ojos oscuros vi una mezcla de valentía y vulnerabilidad. No estoy segura de saber lo que realmente sucede, respondió, su voz apenas un hilo. Pero necesito que me creas. Te creo, declaré con firmeza, aunque mi corazón dudaba. Esa afirmación me costó, pero yo quería aferrarme a la idea de que había algo más grande entre nosotras, que lo que había pasado no podía ser simplemente una traición. Al llegar a la oficina principal, el ambiente se sentía cargado. Las luces parpadeaban e iluminaban breves sombras, como si las paredes estuvieran hechas de secretos esperando ser desvelados. Vi al millonario consultar una pantalla de seguridad, sus rasgos endurecidos por la presión. Vamos a revisar los registros en tiempo real, dijo, su voz era ahora un comando que resonaba en el aire, cada minuto que pasaba sin respuestas aumentaba la tensión. Los latidos de mi corazón se sentían como el eco de un tambor de guerra, pinchando mis pensamientos con la posibilidad de que todo lo que creía se derrumbaría en un instante. Entonces, vi que en la pantalla aparecía la imagen del intruso. Sin embargo, intrusos no eran solo sombras, cada uno de ellos representaba un secreto, una historia no contada, y cerca de uno de ellos, había algo que se movía, una figura femenina. Es esa, murmuré, sintiéndome súbitamente torpe, mis palabras atrapadas en mi garganta. Sin poder pensar en la repercusión de mis dudas, se asomaba la imagen de Carla en la pantalla, justo detrás del intruso, como una sombra que acechaba. No, no puede ser, balbuceé, chasqueando con incredulidad. ¿Por qué estabas ahí? Yo no lo sabía, gritó Carla, su voz crispada por la emoción. La angustia en su mirada era auténtica, aunque el peso de su presencia junto a la otra figura en la pantalla era un tipo de carga insoportable. Debo explicarlo. No era lo que parecía. El millonario se giró hacia Carla, sus ojos entrecerrados revelaban que su paciencia se estaba agotando. Ahora mismo es el momento de ser honestos. Cada detalle cuenta, dijo con un matiz de dureza, y no pude evitar sentirme atrapada en la reparación de su confianza. Era una reunión improvisada, insistió ella, su voz temblando mientras el sudor comenzaba a formar pequeñas perlas en su frente. Escuché rumores sobre un posible sabotaje y quería protegerte a ti y a los demás. No sabía que eso podía ser así, la percepción de su lealtad comenzaba a cambiar en mi mente, pero la angustia de sus palabras se sentía frágil, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Mientras el millonario analizaba nuestras reacciones, el miedo se apoderó de mí. ¿Sería posible que Carla inocentemente estuviera tratando de protegerme al mismo tiempo que se encontraba en el lugar equivocado? La imagen cambió en la pantalla, y vi cómo el intruso tomaba un dispositivo de la oficina. La situación se intensificaba cada vez más. ¿Qué hará si no lo detenemos?, pregunté, mis labios sienten la ira y la frustración brotar. Desde esta distancia, el reloj seguía marcando el tiempo, una constante presión que no podíamos ignorar. La cabeza del millonario se giró hacia mí. Vamos a tener que ir tras él. Si pierde lo que ha tomado, todo este escándalo podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. Se volvió hacia Carla. Tú vas a tener que enfrentarlo, necesito que te mantengas alerta. Ella asintió y, al mismo tiempo, su mirada se encontró con la mía, un instante en el que sentimos la conexión que existía entre nosotros a pesar del caos. Pero el susurro de la verdad latente en el aire me decía que cada uno estaba lidiando con sus propios demonios. ¿Y si no puedo hacerlo?, cuestionó Carla, su voz apenas un susurro. Hazlo por mí, respondí a la ligera, incluso mientras la duda se llenaba de una mezcla de esperanza y desconfianza. Era un intento de acercarse a la conexión que una vez tuvimos, pero a cada momento ésta se sentía más distante. No puedo prometer que esto será fácil, dijo Carla. Las palabras parecían colgar entre nosotros, como el polvo que caía en un rayo de luz. Nadie tenía las respuestas, la verdad y la traición se entrelazaban en una danza complicada y dolorosa. Conozcámonos al final, le dije desafiándola, y en ese momento me di cuenta de que cada uno de nosotros estaba experimentando la lucha a su manera. La verdad era un camino en el que no se podían desviar los ojos de la mirada del otro. Tomando aire profundo, el millonario lideró el camino, y,
Casi como un reflejo de su determinación, tomé la decisión de seguirle. El futuro que antes parecía claro se tornó borroso. La realidad era un lienzo en blanco cargado de sombras, y todo lo que sabía se desmoronaba y reformaba. Sin embargo, el verdadero miedo aún estaba por llegar. Mientras los tres nos dirigíamos hacia lo desconocido, una pregunta resonaba en mi mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger la verdad, cuando la lealtad misma se había convertido en un juego de sombras? El aire se volvía más denso a medida que atravesábamos el laberinto de oficinas, y mi mente estaba tan saturada de pensamientos contradictorios que apenas podía escuchar el eco de los pasos del millonario detrás de mí. Cada curva que girábamos traía consigo una nueva oleada de ansiedad, un recordatorio de la gravedad de nuestra situación. La imagen del intruso aún se proyectaba en mi mente, pero más perturbadora era la urgencia por saber la verdad detrás de Carla. ¿Qué había en su corazón que la llevó a ese encuentro secreto? Cruzamos una puerta que conducía a una sala de conferencias. Las paredes estaban revestidas con paneles de vidrio opaco que distorsionaban cualquier intento de ver el exterior, como si el mundo allí fuera incapaz de entrar en esta burbuja de tensión. Aquí es donde se llevó a cabo la reunión, dijo el millonario, su voz resonando en el espacio vacío. Debemos buscar pistas. El millonario comenzaba a buscar en la mesa, haciendo un barrido rápido con la mirada. Carla se colocó a mi lado, y una vez más nuestros ojos se encontraron, buscando respuestas que no sabíamos si teníamos. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?, pregunté, apretando los dientes, la confusión y la decepción embriagando cada palabra. Porque temía no ser creíble, respondió Carla, una chispa de frustración iluminando su expresión. No sé en quién confiar. Siento que todo se está desmoronando a mi alrededor. El millonario dejó de buscar y se volvió hacia nosotras. Si no logramos detener al intruso, esto podría tener repercusiones mucho mayores. Esta oficina puede estar llena de traiciones. Y lo que ustedes tengan entre manos debe ser abordado antes de que sea demasiado tarde. Sus ojos siempre estaban en movimiento, atentos a cualquier posible amenaza, y si lo que hay entre nosotras es solo otra traición, murmuré, sin querer ocurrir el brote de inseguridad que me había estado atrapando desde que vimos a Carla en la pantalla. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la conexión que creía mantener con ella comenzaba a tambalear. No puede ser así, insistió, apretando mis manos. Eres importante para mí. No puedo perderme en esta confusión. Quiero que me entiendas. Aquel grano de sinceridad me golpeó, y por un momento, el mundo se detuvo. En su mirada existía una profunda honestidad que me inquietaba. Había algo que la mantenía con vida, un detonar de emociones que deseaba explorar, pero el miedo aún reinaba sobre mí. Carla, ¿qué has estado ocultando realmente? La tensión estaba cargada entre nuestras respiraciones. Antes de que pudiera responder, un sonido repentino cortó el silencio. Era un zumbido, un tono agudo que se hizo cada vez más fuerte. Es el sistema de seguridad, dijo el millonario, su rostro ahora pálido, pero firme. Nos están rastreando. Un escalofrío recorrió mi columna. Sabía que debíamos movernos rápido. Tenemos que salir de aquí, grité, pero la sorpresa se adueñó de Carla y la encontró paralizada por el miedo. Escucha. Si yo encuentro las respuestas, puedo encontrar al intruso, dijo ella con determinación, su voz temblorosa pero decidida. Pero necesito que confíes en mí. Su mirada resonaba con un llamado a la unidad que nunca antes había sentido, y su vulnerabilidad abría un nuevo camino para que nuestras almas se entrelazaran una vez más. El millonario asintió, preparado para actuar. Separémonos. En las próximas 2 horas debemos rastrear cada pista. Cualquiera que sepa algo sobre lo que el intruso ha estado buscando es una pieza del rompecabezas, ordenó, su tono grave instando a un sentido de urgencia. Está bien, respondí, tomando aire profundo. Carla me miró una vez más, pero esta vez había un brillo diferente en sus ojos. Era como si encontrara repentinamente un valor que ni ella sabía que poseía. Tenemos que confiar la una en la otra, dije, comparando el silencio que había entre nosotras. No solo era una cuestión de eludir al intruso, nos adentrábamos en el territorio inexplorado de nuestra conexión. Ahora podría ser el momento para confrontar no solo al enemigo fuera de nosotros, sino también a los temores e inseguridades que nos amenazaban desde dentro.
Mientras nos preparábamos para dividirnos en la inminente tormenta, su mano encontró la mía, un gesto breve pero poderoso que me llenó de determinación. Nuestra conexión era un delicado hilo en un caótico mundo, y esa conexión podía ser todo lo que necesitábamos para salir de esta. Nos veremos al final, le prometí antes de que nos separáramos, cada paso resonando como un latido profundo en nuestras almas. De pronto, una revelación destelló en mi mente. A lo lejos, en el laberinto de pasillos, había algo que no me encajaba, un hilo suelto que podría conectar todo lo que nos había traído hasta aquí. Sin embargo, antes que pudiera seguir esa idea, un grito estrepitoso retumbó en el aire, sacudiendo el establecimiento y haciendo que el corazón me hundiera en un abismo de incertidumbre. El eco de la voz era inconfundible. Era Carla. Corrí hacia el origen del grito, mi corazón latiendo con fuerza mientras la adrenalina corría por mis venas. Las puertas se alineaban a lo largo del pasillo, cada una llevándome más cerca de lo que temía. No sabía si su grito era uno de terror o angustia, pero cada paso que daba era un eco del pánico que creciera dentro de mí. Al llegar a la sala donde habíamos dejado al millonario, me detuve en seco. La escena era caótica. El millonario estaba de pie, con una mano en la cabeza, mientras Carla estaba acorralada en una esquina, sus manos levantadas en señal de advertencia. «No me acerques más», gritaba, la voz entrecortada, como si le costara encontrar el aire. «Carla, soy yo. No tienes que tener miedo», traté de calmarla, pero mi voz sonó débil en ese espacio tenso. Ella me miraba con ojos desorbitados, heridas y confundidos. Había algo más detrás de su temor, algo que parecía querer salir a la superficie. «¿De qué se trata todo esto?», pregunté, un temblor en la voz. El millonario se giró hacia mí, un destello de fracción de segundo de angustia cruzó su rostro. «No puedo confiar en nadie», dijo Carla, su voz casi un susurro, llena de desespero. «Esto es todo un juego, y estoy cansada de ser una peón. No puedo serlo más». Las palabras salieron de su boca como si cada sílaba desgarrara un trozo de su alma. «¿Qué quieres decir con eso?», insistí, acercándome un paso. Las palabras de su corazón resonaban, y necesitaba entender. «¿De qué juego estás hablando?». Los ojos de Carla estaban fijos en el millonario. Tú siempre has estado un paso adelante. No puedo seguir siendo una sombra en tu mundo». Su voz se llenó de rabia, de decepción. Era como si el peso de un océano de revelaciones hubiera salido a la luz. El millonario dio un paso hacia adelante, intentando desactivar la tensión. «Carla, esto no es el momento para confrontaciones. Nos están mirando, esto no se trata solo de nosotros», dijo, pero sus palabras le salieron con un tono de preocupación que no me gustó. «¿Mirando? ¿Quién está mirando?», pregunté, una chispa de furia comenzando a subirme por el cuello. No podía aceptar que estuviera ocurriendo algo aún más siniestro detrás de esta revelación. «Estamos siendo vigilados, han llegado más lejos de lo que piensan», murmuró Carla, volviendo a la quietud, su rostro ahora lleno de un temor palpable. «He estado en contacto con uno de ellos». Pensé que era el único que podía ayudarme, pero no terminó la frase, pero su mirada hablaba de traición. El millonario hizo un gesto de impaciencia. «No podemos perder el tiempo. Si el intruso sabe que estamos aquí, podría haber más en juego de lo que imaginamos». «¿Qué más puede haber?», pregunté con voz quebrada, el laberinto de emociones en mi pecho duplicándose. «Carla, nosotros somos importantes, somos el objetivo. Necesitamos luchar juntas, tú y yo. Quiero que me digas la verdad». Ella cerró los ojos brevemente, y una lágrima traicionera rodó por su mejilla. «No puedo. Debería haberlo hecho antes, pero tengo miedo de perderte a ti. Y a tus propios secretos». Un silencio pesado cayó entre nosotros. Era como si cada palabra se convirtiera en un peso que invitaba al inevitable caos. Pero entendí que había mucho más en juego aquí que solo nosotros. «Sea lo que sea, podemos afrontarlo juntas. Quiero entender, quiero saber», le dije, sintiendo mi voz temblar con la intensidad emocional de esta revelación. «Ya no podemos ser héroes. A veces, las verdades son demasiado oscuras para ser expuestas», gritó ella, dejando escapar todo el miedo que había estado manteniendo a raya. Su voz resonó en la sala de conferencias, como si un eco siguiera detrás de ella.
La otra puerta de la sala se abrió de golpe. Un rostro conocido apareció, uno de los empleados en quien había confiado. Hay un problema, empezó, con la respiración entrecortada. El sistema de seguridad fue vulnerado. Nos están buscando a todos los ojos se centraron en mí, una ola de presión al caer al suelo junto a mi ansiedad. Que, apenas pude articular, mientras mi mente se ardía en la confusión. Así que no solo éramos una pieza de un juego. Éramos la pieza más importante en un tablero que aún no comprendía. Sin tiempo que perder, el millonario nos miró. Una vez más, necesitamos actuar rápido, saber quién más está involucrado. Pero primero, se volvió hacia Carla, necesitamos que te abras a la verdad. No hay más secretos, el aire se sentía pesado, como si estuviéramos atrapados entre el pasado y un futuro incierto. Era un momento de unión y fractura, y la decisión de Carla podría ser la salvación o perdición de todos nosotros. Un sonido repentino cortó nuevamente el aire, esta vez más fuerte, una alarma resonante que nos indicaba que el juego estaba a punto de volverse aún más peligroso. El tiempo se nos acaba, aseguró el millonario, mientras el rostro de Carla palidecía de nuevo, y justo en ese instante, supe que la verdad que tanto había temido estaba cada vez más cerca, dispuesta a revelarse en un torbellino que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda ante el sonido ensordecedor de la alarma. El caos era palpable. El millonario miraba a su alrededor, calculando sus opciones. Carla, necesitamos un plan, y rápido, dijo mientras sus ojos se movían con velocidad de un lado al otro, buscando alguna salida, algún indicio de una respuesta. ¿Un plan? ¿Para qué?, respondió ella. Su voz esconde un torbellino de emociones. ¿Para seguir siendo marionetas en este juego? Ya basta. Yo no quiero jugar más, quiero descubrir la verdad. Esa declaración resonó en mí como un campanazo en la oscuridad. Era clara, decisiva, un grito por la libertad. Pero, ¿qué verdad podía ser tan devastadora que darla a conocer pudiera arrastrar a todos nosotros al precipicio? Sin embargo, justo cuando el silencio parecía cerrarse entre nosotros, una idea iluminó mi mente. Quizás no tengamos que enfrentar esto solos. Ya no estamos en ese punto. Hay más de nosotros, hay aliados que pueden ayudarnos. ¿Qué te parece si llamamos a quien hayas estado contactando?, propuse, tratando de darle un rayo de esperanza a la situación desesperante. Carla vaciló, luchando entre la desconfianza y la necesidad de compañía. No puedo. No puedo arriesgar más vidas, susurró. La vulnerabilidad en su voz era desgarradora, y la veía luchando con sus propios fantasmas. ¿Qué pasa si el que has contactado puede ser vital para nosotros?, insistí, dando un paso más hacia ella, intentando romper la muralla que la rodeaba. Ya no eres solo una sombra, Carla. Eres mucho más que eso. Y necesitamos esa fuerza que llevas dentro. La miré a los ojos, encontrando la fe que una vez compartió y que parecía estar apagándose. El millonario, presionando en los costados de su cabeza como si quisiera calmarse, añadió, no debemos ser ingenuos. Podría ser un riesgo, pero el tiempo se nos acaba. Aquí y ahora, debemos decidir. El rostro de Carla se transformó, la confusión y el miedo daban paso a una determinación que apenas había vislumbrado. Está bien, dijo, inhalando profundamente y cerrando los ojos por un momento. Voy a llamar. Pero debemos ser cuidadosos. Mientras se dirigía a buscar su teléfono, el ruido de pasos resonó en el pasillo, acercándose a nuestra ubicación. El millonario se giró hacia mí, el rostro tenso. No tenemos tiempo para esto. Necesitamos escondernos. La enfermera que me había ayudado antes corrió a la habitación, su expresión alarmada. Están buscando a todos ustedes. He escuchado que hay un grupo que ha roto las cámaras en la entrada. Tienen toda la intención de llevarlos a la fuerza, explicó, con la respiración agitada. Hay que salir de aquí. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué pasará con las verdades que debemos exponer? ¿Qué pasará con Carla?, pregunté. Podrás exponerlas más tarde, pero ahora debemos sobrevivir, dijo, tomando mi brazo y tirando de mí hacia un rincón menos visible de la sala. La urgencia de sus acciones me hizo temer lo peor. Mientras nos escondíamos, las emociones rociaban mi mente como una tormenta, el miedo, la duda,
el amor por imprimirse más fuerte que nunca, el sonido de las puertas abriéndose resonó en el aire, y luego se escuchó un grito. Carla, incapaz de contenerse, había caído de rodillas, lágrimas corrían por su rostro al mismo tiempo que en su mandíbula titilaban los ecos de la ansiedad. Lo siento, estoy tan asustada, murmuró. Sabía que sus luchas eran mucho más profundas de lo que podía imaginar. Al mirar a su alrededor, busqué algo que pudiera ofrecer consuelo. Entonces, mis ojos se posaron en el rostro del millonario, que ahora se había acercado a ella, con una mano tendida como un refugio. No estás sola. Vamos a salir de esto, dijo con firmeza. Su voz, aunque baja, tenía la fuerza de un faro en medio de la tormenta, pero antes de que pudiera pensar que había esperanza, la puerta se abrió de golpete y una figura oscura entró, un rostro inexpresivo y familiar. Era Marco, amigo del millonario, el hombre que había sido un aliado y un fantasma al mismo tiempo. Lo siento, dijo, su voz suave. No sabía si podría encontrarles a tiempo, pero esto es mucho más grande de lo que imaginabas. ¿Qué? Pregunté, el miedo haciéndose cada vez más denso. Debes saber que hay algo oscuro que se mueve por debajo. No todo el mundo es quien dice ser, y tú quizás eres la clave que todos están buscando, dijo mientras su mirada se oscurecía con el sentido de la traición. Las palabras resonaron en mi mente, paralizándome. Había algo más, algún secreto oculto en su mirada. ¿Qué quieres decir con eso? Pero antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó nuevamente, pero esta vez a una velocidad alarmante. Con un gesto, Marco me hizo una señal para que me callara. El sudor corría por mi frente, y mientras enfrentamos esta nueva amenaza, caí en la cuenta de que la verdad que Carla temía podría ser más oscura y peligrosa de lo que habíamos imaginado. Y en medio del tumulto de emociones y revelaciones, solo había una certeza: algo estaba a punto de estallar, y la única forma de salir parecía estar entrelazada con secretos que podrían rompernos. El aire estaba impregnado de tensión, una atmósfera eléctrica que palpitaba con cada respiración. Los ecos de los pasos se desvanecieron finalmente, dejándonos con el peso de nuestras verdades a cuestas. La habitación parecía cerrarse sobre nosotros, el futuro, una maraña de incertidumbres, y el presente, un abismo de secretos. Miré a Carla, cada lágrima aún fresca en su rostro, reflejaba un dolor profundo que yo misma sentía. Dime qué está pasando, le exigí, el miedo equivale a una tormenta interna que palpitaba en mi pecho. Si había una narrativa que olvidamos, ahora era el momento de desenterrarla. Su mirada se hundió en mí, y en el silencio comprendí que este era nuestro último enfrentamiento, nuestro último intento de construir la confianza que tanto habíamos anhelado. Lo he mantenido oculto porque creía que era lo correcto, comenzó. Me ofrecieron algo. Protegerte a ti a cualquier costo, pero a cambio de información. No sabía cuánto estaba arriesgando, no sabía que era un juego a muerte. Sus palabras, hirientes y sinceras, resonaban con la realidad. La confianza podía ser tanto una espada como un escudo. El millonario, al escucharla, se tensó. ¿Por quién te ofrecen eso?, inquirió, el furor y la desesperación bailando en su mirada. Eso no importa ahora, dije, sintiendo que nuestro pasado no podía ser la excusa para quedarnos atrapados en lo que podía acabar con nosotros. Lo que importa es que todavía estamos aquí, juntas, y debemos encontrar una salida. Las palabras me sonaban como un eco de esperanza, pero al mismo tiempo, había un aplastante peso en la verdad. La puerta se estremeció, y la figura familiar de Marco entró, su rostro pálido y serio. El intruso no está solo. Ha convocado a otros. Los rumores son más graves de lo que piensan, dijo mientras su voz resonaba, y la oscuridad comenzaba a infiltrarse en la atmósfera. ¿Por qué nos están persiguiendo?, pregunté, buscando respuestas. La urgencia de la situación ahora era ineludible. Porque ustedes son una pieza crucial. Saben algo que no deberían. Todos los planes giran en torno a ti, Marco respondió, y la revelación me dejó inquietante. Era como si cada palabra arrojara más sombras a un futuro que creía conocer. Me volví hacia Carla, con su mirada de horror, y comprendí que afectar nuestras vidas era más que una simple amenaza, se había vuelto una fábula de traiciones tejidas en el corazón mismo de nuestra amistad.
La alarma seguía sonando a lo lejos, un eco que palpitaba en nuestros corazones. Debemos actuar ahora, dijo el millonario, mirando a ambos. Lo que sabemos es aislado, pero lo que podemos hacer es ferozmente colectivo. En ese momento, fue como si una chispa se encendiera entre nosotros, una decisión. Un pacto de no traicionarnos más, de unir nuestras fuerzas para enfrentar la tormenta juntos. La verdad podría sacrificarnos, pero no debíamos irnos sin pelear. Carla, tú y yo hemos estado al borde de este abismo demasiado tiempo. Es hora de que dejemos atrás esos secretos, le dije, alzando mi voz en una declaración de guerra. No más sombras. Yo solo quería protegerte, respondió, su mirada ahora llena de una mezcla de remordimientos y resolución. Pero es verdad, ya no hay más tiempo, nuestras manos se entrelazaron en un gesto de determinación y amor. Pero la mirada de Marco en la esquina era una advertencia silenciosa, al abrir las puertas a nuestra verdad, también podía dejar a otros fuera. Había lenguaje cruel en los silencios compartidos, y lo comprendí en un instante desgastante. Necesito que confíen en mí, al menos una vez más, le dije, sintiendo que la desesperación empezaba a ser un hilo común en todos nosotros. Juntos revelaremos la verdad. Al inicio del tumulto, la salida se tornaba cada vez más oscura. Lo que encontráramos podría desgarrar nuestras lealtades, pero era en ese caos donde tomaríamos el control. Si cruzábamos esa línea, era innegable que, al intentar sobrevivir, la verdad misma podría ser nuestra única salvación. Mientras nos preparábamos para enfrentar lo inevitable, mi pecho se llenó de resoluciones del pasado. Sentía que cada rincón de mi mente vibraba con una mezcla de energía y fragilidad, pero estaba decidida. La tormenta podría estar desenfrenada, pero lo único que haría sería tomar ese primer paso hacia la verdad, y así, en el momento en que cruzamos el umbral de ese recinto oscuro, comprendí que era una travesía hacia el corazón de nuestras sombras, donde la traición se volvió nuestra mayor aliada en esta búsqueda. El dolor no importaba, estábamos juntos, y eso era suficiente. A veces, el perdón es solo el enfoque más fuerte de la luz que ilumina los secretos más oscuros, murmuré en voz baja mientras avanzábamos hacia lo desconocido, convencida de que, sin importar lo que enfrentáramos, la verdad no solo liberaría nuestras almas, también revelaría la fuerza que habíamos llevado siempre dentro.